En el caluroso de 1952, un crimen atroz sacudió la tranquila localidad de Estepa, donde las vidas de dos hermanas conocidas y queridas fueron truncadas de manera brutal, desatando un torrente de sospechas y preguntas sin respuesta. Este trágico acontecimiento no solo reveló las sombras del pasado y la fragilidad de la justicia en una sociedad marcada por el miedo y el caciquismo, sino que también desató una oscura danza de traiciones y manipulaciones, donde el destino de tres hombres inocentes se entrelazó con el de las hermanas Silva en un juego mortal. Hoy, en Los Sábados mando yo, el crimen de las estanqueras. Matilde y Encarnación Silva eran dos hermanas de Estepa, conocidas en Sevilla por su carácter reservado y su vida sencilla, pero también marcada por la tragedia. Solteras y con algo más de 50 años, Matilde regentaba un pequeño estanco en la Puerta de la Carne, un lugar donde los rumores y las historias corrían como el humo del tabaco que allí se vendía. Encarnación, por su parte, era cajera de los almacenes El Águila, ubicados en la bulliciosa calle Sierpes. Aunque su naturaleza cauta les había proporcionado una existencia tranquila, no podían prever el fatal desenlace que el destino les tenía preparado. El viernes 11 de julio de 1952, en un acto de violencia incomprensible, ambas fueron brutalmente asesinadas en el estanco que Matilde regentaba. El horror del crimen no se hizo evidente hasta el día siguiente, el sábado 12 de julio, cuando deberían haber asistido al funeral de uno de sus hermanos, fallecido días antes. Preocupados por su ausencia, dos parientes se acercaron al estanco, el lugar que también era su hogar. Llamaron repetidamente a la puerta, primero al estanco y luego a la entrada de su casa, que se encontraba en el zaguán del edificio. Al no recibir respuesta, la inquietud se transformó en desesperación y finalmente decidieron forzar la puerta. Lo que encontraron al cruzar el umbral sería un descubrimiento que marcaría toda una comunidad. Las dos hermanas yacían inertes en el suelo, la escena revelando el horror de una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. Al principio, las autoridades descartaron el robo como posible motivo del crimen. Las joyas que decoraban la casa y un cesto lleno de monedas en el estanco estaban intactos, pero había un elemento que no cuadraba. La cantidad correspondiente al abono de la saca de tabaco, unas 25.000 pesetas que se depositaban cada lunes, no aparecía en los extractos bancarios ni en el local. Este atractivo botín parecía justificar la brutalidad del ataque, ya que ambas hermanas presentaban múltiples puñaladas y cortes profundos en el cuello, señales de una agresión despiadada. Durante los primeros días, el avance de la investigación policial fue exasperadamente lento, lo que generó una creciente presión sobre los agentes para que resolvieran el caso rápidamente. A medida que julio avanzaba, la frustración se instalaba en los corazones de los familiares y en la comunidad, que clamaban por respuestas. Las pistas seguían siendo escasas hasta que una serie de robos en otros estancos de Sevilla llevó a la detención de 3 delincuentes. Esta captura infundió un atisbo de esperanza en los investigadores, quienes comenzaron a seguir el rastro de unos conocidos criminales, sobre todo de uno de ellos apodado el Tarta.
Pronto la conexión entre estos malhechores y el asesinato de las hermanas Silva se convertiría en el eje central de la investigación, desvelando un oscuro entramado de crímenes que acechaba la ciudad, un laberinto de traiciones y secretos que llevaría a los agentes al límite en su incansable búsqueda de justicia. Siguiendo la pista que comenzaba a tejerse entre las sombras del crimen, la policía detuvo a la cordobesita, una mujer con la que el Tarta mantenía relaciones. En su interrogatorio no tardó en admitir que había estado con él el mismo día de los asesinatos y que curiosamente en ese momento contaba con una cantidad de dinero inusitada. Su testimonio encendió las alarmas y llevó a los investigadores a un nuevo nivel de urgencia. Pero la red no se detuvo ahí. También fue arrestado el Rubio, un conocido maleante que reveló que Juan Vázquez Pérez y Antonio Pérez Gómez le habían propuesto participar en el golpe. A medida que las detenciones se sucedían, el engranaje de la justicia parecía empezar a girar. El primero en caer fue Juan Vázquez Pérez, quien tras ser interrogado confesó su implicación en los crímenes y con una mezcla de miedo y desesperación señaló al Tarta y a Pérez Gómez como sus cómplices. En su relato cargó toda la culpa sobre Pérez Gómez, acusándolo de ser el autor de las puñaladas mortales y afirmando que fue el primero en abandonar el estanco, dejando a Matilde y Encarnación tendidas en el suelo, atrapadas en un mar de sangre. El mismo día la policía se dirigió a Málaga, donde el Tarta se encontraba a punto de embarcar hacia Melilla con la Legión. Lorenzo Castro Bueno, conocido en el mundo del AMPA como el Tarta, enfrentó su detención con una arrogancia desconcertante. Negó los cargos con una prepotencia casi insultante y su actitud provocó que Vázquez Pérez se desdijese de sus declaraciones, aturdido por el miedo que emanaba del criminal de renombre. En ese momento, el caso se convirtió en un juego de acusaciones y desmentidos, un laberinto donde la verdad se hacía cada vez más difícil de alcanzar. La tensión en la sala de interrogatorios crecía y la pregunta seguía flotando en el aire: ¿quién sería realmente el responsable de aquel brutal doble asesinato? Unos días después, el último de los implicados fue finalmente detenido, Antonio Pérez Gómez. Al ser interrogado no tardó en confesar su participación en el asalto, pero intentó desviar la mayoría de las culpas hacia el Tarta, alegando que él había sido el primero en abandonar el local después del crimen, como si su traición pudiera absolverlo del error que habían cometido. La reconstrucción de los hechos se llevó a cabo en el mismo estanco donde se había cometido el crimen. Los detenidos fueron conducidos al lugar y la tensión era palpable. El Tarta, en un intento por mantener su inocencia, insistía en negar cualquier implicación en el asesinato, pero en medio de la reconstrucción cometió un error crucial. Los presos comenzaron a discutir, cada uno intentando defender su posición en el drama que había tenido lugar. En el calor del momento salió a la luz un detalle que cambiaría el rumbo de la investigación: un bolso que el Tarta supuestamente había llevado consigo al salir, lleno de un botín que se estimaba entre 7 y 9.000 pesetas y que nunca había repartido con sus cómplices. Este momento fue el catalizador que permitió a la policía esclarecer las circunstancias del crimen. Según la reconstrucción, el Tarta fue el responsable del asesinato de doña Matilde, mientras que Pérez Gómez se ocupó de doña Encarnación, quien se resistió al ataque. En su lucha necesitó la ayuda de Vázquez Pérez, convirtiendo el trágico suceso en un oscuro baile de complicidad y traición. La verdad de aquella noche fatídica se revelaba, mostrando la complejidad de un crimen que había dejado una profunda huella en la comunidad. Con cada confesión, el laberinto de mentiras y sombras se hacía más denso y los ecos de la violencia aún
resonaban en las paredes del estanco, un recordatorio de la fragilidad de la vida y la insaciable sed de dinero que había llevado a esas almas perdidas al borde de la destrucción. El 21 de octubre de 1954, 2 años después de los horrendos asesinatos de las hermanas Silva, comenzó el juicio contra los 3 hombres implicados en el crimen. La sala del tribunal estaba cargada de expectación y tensión, con un público ansioso por conocer el desenlace de un caso que había sacudido a la comunidad. Sin embargo, en un giro inesperado, los delincuentes comenzaron a desdecirse de sus confesiones iniciales. Negaron vehementemente su participación y tanto las armas homicidas como el dinero robado no aparecieron en ningún momento, dejando un vacío que inquietaba a las autoridades. Para complicar aún más el caso, se reveló la misteriosa desaparición de 5 folios del sumario, un hecho que alimentó las sospechas sobre posibles irregularidades en la investigación. Los abogados defensores aprovecharon esta oportunidad para argumentar que no existían pruebas de cargo suficientes para condenar a sus clientes. Cada alegato, cada palabra en la sala del tribunal resonaba como un eco de la confusión y la frustración que rodeaban el caso. A pesar de estas dificultades, el jurado, guiado por la abrumadora evidencia circunstancial y la presión social, no tardó en declarar a los acusados culpables. La sentencia fue inminente: condenados a muerte. La pena capital se fijó para el 4 de abril de 1956, un desenlace que prometía ser la conclusión dramática de un capítulo oscuro en la historia de la ciudad. Ni los recursos presentados ni las súplicas de indulto lograron cambiar el destino de los hombres que habían sembrado el terror, y así la justicia, aunque frágil y llena de sombras, se encaminaba hacia su inevitable desenlace, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un lamento profundo en el corazón de quienes aún recordaban a Matilde y Encarnación. Con pasos decididos, los 3 hombres se dirigieron hacia su ineludible encuentro con la muerte. La mañana del 4 de abril de 1956 estaba envuelta en un silencio tenso, un presagio de lo que estaba por venir. Habían asumido desde hacía tiempo que no había ninguna posibilidad de salvación en este mundo. Su única esperanza residía en lo que les aguardaba en el más allá. Mientras avanzaban hacia el cadalso, elevaban fervientes plegarias a Dios, reconociendo su condena con una extraña mezcla de resignación y penitencia. Aunque este crimen del que morimos no lo hemos cometido otros por los que esperamos que Dios nos perdone, murmuraron. Sus voces apenas audibles entre la multitud expectante que rodeaba el escenario de su final. El Tarta, quien había mantenido un aire desafiante durante todo el proceso, se presentó en sus últimos momentos con una fe y determinación sorprendentes. Antes de ser ejecutado, miró a sus compañeros con una expresión de firmeza. «No he asesinado a las estanqueras, pero estoy pagando por mi mala vida», declaró, su voz resonando con un tono de orgullo y aceptación. Sus palabras cortaron el aire, revelando la complejidad de un hombre que, a pesar de su destino, afrontaba su final con una cierta dignidad. A medida que el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, la atmósfera se tornaba surrealista, creando un contraste inquietante entre la tragedia inminente y la serenidad de la mañana.
La multitud se agolpaba, algunos murmurando entre ellos, otros con miradas de morbo, ansiosos por ser testigos del último acto de una historia que había cautivado a toda una comunidad. El ajusticiamiento se desarrolló de manera pausada y caótica, una grotesca representación que alargaba el sufrimiento de los condenados. El verdugo, Bernardo Sánchez Bascuñana, un sevillano afincado en Granada, llegó en un estado deplorable, completamente borracho. Era una práctica común proporcionar generosas cantidades de alcohol a los sayones, con la esperanza de que en el último momento no se echaran atrás en su tarea. Sin embargo, la embriaguez de Sánchez Bascuñana se convirtió en un peligroso obstáculo. A pesar de su supuesta experiencia, con más de una docena de ejecuciones en su haber, esa mañana no lograba encajar correctamente la argolla del garrote. Este instrumento mortal consistía en un collar de hierro que, mediante un tornillo con una bola al final, se ajustaba para romper el cuello del condenado. Si la ejecución no se realizaba con precisión, el resultado era un estrangulamiento cruel, donde la agonía se transformaba en un espectáculo horrible de gritos y contorsiones. El Tarta y sus compañeros, atrapados en su trágico destino, se retorcían espantosamente bajo la presión del garrote mal ajustado. Sus cuerpos luchaban en vano contra lo inevitable, mientras el aire se llenaba de aullidos desgarradores y movimientos convulsos que desafiaban toda dignidad humana. La escena era un recordatorio escalofriante de que en el instante final la muerte no siempre era un descanso, sino a menudo una tortura prolongada que dejaba cicatrices imborrables en los que la presenciaban. Un torrente de lágrimas brotó en los ojos de los presentes, una expresión palpable del dolor que compartían los familiares de esos desdichados, delincuentes de poca monta que, aunque habían transgredido la ley, no eran los crueles asesinos que muchos imaginaban. En el aire pesaba la memoria del injusto crimen de Cuenca, un escándalo judicial de 1910 que había llevado a la condena de 2 hombres inocentes. Tras ser sometidos a torturas y prolongados interrogatorios, habían sido forzados a confesar la muerte de un pastor que irónicamente continuaba vivo y ajeno al drama que se estaba desarrollando. Aquella ejecución no solo se percibía como un acto de justicia, sino como un sombrío recordatorio de lo vulnerable que era la vida y de cómo el sistema podía aplastar a los inocentes bajo el peso de sus propios errores. El pesar por el destino del Tarta y sus compañeros no se limitaba a sus crímenes, sino que se extendía a un temor más profundo, la posibilidad de que la historia se repitiera, dejando tras de sí un rastro de sufrimiento en el alma de la comunidad. La defensa se negó a rendirse, continuando su lucha en busca de la verdad. Un antiguo periodista del caso, el director cinematográfico Pedro Costa, decidió incluir este caso en su exitosa serie La huella del crimen, que se emitía por Televisión Española. En su investigación para elaborar el guión, Costa estableció contacto con Fray Hermenegildo de Antequera, el religioso que había asistido a los condenados en sus últimos días. Fray Hermenegildo había solicitado al cardenal Segura que intercediera por el indulto, pero sus esfuerzos habían sido en vano. Sin embargo, su presencia resultó un consuelo para los condenados que habían encontrado en Dios su último refugio. El religioso les acompañó hasta el pie del garrote, ofreciendo una palabra de aliento en esos momentos finales, recordando que a pesar de la inminente muerte, el perdón y la esperanza aún podían florecer en el corazón de aquellos que se enfrentaban a un trágico destino. Casi 2 décadas después de la ejecución de los 3 condenados, un hombre de porte elegante y aspecto distinguido se presentó en el confesionario. Tras preguntar por el sacerdote, se mostró inquieto y le consultó si estaba obligado como clérigo a guardar el secreto de lo que iba a revelarle.
Al recibir la confirmación del religioso, el extraño visitante, visiblemente afectado, confesó su culpabilidad como el asesino de las estanqueras. Con voz temblorosa, relató los detalles de aquel atroz crimen, describiendo cómo había llevado a cabo aquel brutal asalto que había cambiado el rumbo de tantas vidas. Su identidad, por supuesto, permaneció en el anonimato, un enigma que nunca pudo resolverse. La revelación de su culpabilidad fue un eco de la injusticia sufrida por aquellos 3 hombres, un recordatorio de que el verdadero culpable había caminado libremente mientras otros pagaron por un crimen que no cometieron. El sacerdote, con el corazón pesado, se dio cuenta de que aquel secreto se convertiría en una carga que llevaría consigo, un oscuro capítulo que nunca podría ser revelado al mundo. Cercanos a las víctimas murmuraban en voz baja que tras la guerra civil las hermanas Silva habían traicionado a varios hombres de izquierdas en su pueblo natal, Estepa, quienes acabaron ante el pelotón de fusilamiento. Así, el conocido dicho de que la sangre llama a la sangre cobró vida nuevamente, desencadenando un brutal ajuste de cuentas que terminó en su trágico desenlace. En Estepa nadie quería recordar aquel acontecimiento. Era un capítulo que preferían mantener oculto, un dolor que seguía presente para que todos acordaban no revivir. Sin embargo, la historia del crimen se negaba a ser olvidada tan fácilmente. La confesión del hombre fue detallada y reveladora, proporcionando incluso información desconocida sobre el asalto que resonaba con perturbadora claridad. No había duda, él era el verdadero responsable del asesinato. Los remordimientos por la ejecución de 3 inocentes lo consumían y su conciencia, durante tanto tiempo encadenada por el secreto, exigía liberación. Era consciente de que el delito estaba a punto de prescribir y sentía la imperiosa necesidad de limpiar el nombre de aquellos hombres ajusticiados cuya memoria merecía ser reivindicada en un mundo que había optado por olvidar la verdad. La convicción de que 3 inocentes habían sido sacrificados persiste entre quienes vivieron aquellos años. Su único pecado fue haber vagado por los bajos fondos en un tiempo marcado por el caciquismo, el hambre y la desesperación. Las autoridades, aferradas a sus principios de orden, fortaleza y paz, sentían la presión de hacer justicia a cualquier costo. Alguien tenía que asumir la culpa y pronto. Así, 3 almas inocentes encontraron su destino en el garrote vil, convirtiéndose en simples chivos expiatorios de un sistema que solo buscaba preservar su propia imagen. Eran 3 infelices atrapados en un mundo que les negaba la dignidad, tratando de sobrevivir en condiciones extremas. Se desató una campaña de linchamiento en su contra, alimentada por el miedo y la necesidad de un chivo expiatorio. Estos 3 hombres pagaron con sus vidas, no solo por sus propias circunstancias, sino para salvaguardar el honor de ciertas autoridades que preferían ocultar la verdad en lugar de enfrentar sus propias responsabilidades. En ese cruel juego de poder, la justicia se desvaneció, dejando tras de sí un rastro de dolor y sufrimiento. El caso de las hermanas Silva es un escalofriante recordatorio de cómo el poder y la corrupción pueden arrebatar vidas inocentes en nombre de un orden ficticio, donde 3 hombres fueron condenados a muerte no por sus crímenes, sino por calmar la sed de justicia de una sociedad asustada y manipulada. Este oscuro episodio no solo expone las injusticias de una época marcada por el miedo y el silencio, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre la responsabilidad y la culpa en un sistema que prefiere sacrificar a unos pocos
antes que reconocer sus propios errores. A través de esta historia de traición y redención, los ecos de una verdad enterrada resuenan con fuerza, obligándonos a no olvidar las lecciones del pasado y a luchar por una justicia auténtica que no permita que la historia se repita. Me llamo Sonia y los sábados mando yo.